Hoy conversaremos sobre una obra clara, breve y luminosa de la tradición del Advaita Vedanta, el Tava-Bodha, es decir, el conocimiento de la realidad o el conocimiento de la verdad. Se trata de un texto clásico atribuido a Shankaracharya y considerado una puerta de entrada privilegiada para quien desea comprender las grandes preguntas. ¿Qué somos realmente? ¿Qué es el mundo que experimentamos y por qué, aún en medio de tantos logros, el ser humano sigue sintiéndose incompleto? El texto parte de una afirmación tan sencilla como radical. El problema humano no se resuelve solo acumulando experiencias, bienes o éxitos, porque la raíz del sufrimiento está en una comprensión equivocada de nuestra verdadera identidad. Por eso Vedanta no se presenta solo como una filosofía abstracta, sino como un medio de conocimiento destinado a disipar la ignorancia sobre el sí mismo. Hoy queremos acercarnos a esta obra con un espíritu abierto, con deseo de comprender y también con ánimo pedagógico, para que sus enseñanzas milenarias puedan hablarle con claridad al oyente contemporáneo. Para conversar sobre este libro y ayudarnos a penetrar en su riqueza filosófica y espiritual, nos acompaña hoy el profesor Javier Ruiz Calderón, profesor de la Universidad Complutense, reconocido estudioso del pensamiento de la India y profundo conocedor de la tradición vedántica. Con él vamos a explorar el sentido de este texto publicado por Editorial Kairos, en una obra breve en extensión pero inmensa en profundidad, que nos introduce en conceptos decisivos del Vedanta como la discriminación entre lo permanente y lo impermanente, la naturaleza del yo, la ilusión de la separación y la posibilidad de una libertad interior que no dependa de las circunstancias. Bienvenido al Séptimo Laberinto, Javier Ruiz Calderón. Comenzamos. El Séptimo Laberinto. Bueno, muy buenos días amigos del Séptimo Laberinto. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy entusiasmado con esta conversación que vamos a tener. Más que otra cosa, es una conversación muy grata, porque estos son temas en particular que a mí me llegan muy cercanos. Igualmente, Luis. Pero bienvenido, profesor. Un placer tenerlo en el Séptimo Laberinto. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros, que tenéis este podcast tan interesante. Bueno, encantado. Muy amable, gracias. Profesor, para muchos oyentes este puede ser un primer acercamiento al Vedanta y quizás incluso al propio Tattva-Bodha. Antes de entrar en sus conceptos centrales, conviene situar la obra en su justo lugar dentro de la tradición. ¿Qué es exactamente el Tattva-Bodha y por qué sigue siendo hoy una obra tan importante para introducirse en el Vedanta? Entre los textos del Vedanta hay unos textos fundamentales que son los textos antiguos, Upanishads, Bhagavad Gita, Brahma Sutras, etc. Son los textos fundamentales. Luego, sobre esos textos, Shankaracharya y otros grandes maestros hicieron comentarios. Esos son textos ya muy profundos, muy elaborados, pero antes de estudiar todo esto que acabo de mencionar, se recomienda al estudiante de Vedanta leer o estudiar con un maestro, preferiblemente, lo que se llama Prakarana Granthas, que son manuales introductorios al Vedanta que explican las ideas, los conceptos y las ideas principales y luego nos permiten estudiar ya los textos principales de la escuela. Y dentro de estos manuales, el más sencillo de todos los que hay es este Tattva-Bodha. Entonces es ideal para empezar el estudio del Vedanta, empezar por el Tattva-Bodha. Era un texto poco conocido. Normalmente se empezaba por otro texto que se llama Atma-Bodha, pero desde hace medio siglo así, Swami Chimayananda, Swami Dayananda, etc., son unos maestros que empezaron a hacer cursos de 3 años de Vedanta, cursos residenciales. Y lo primero que se estudiaba en esos cursos es el Tattva-Bodha. Entonces, este texto lo conocí, me pareció muy interesante. Yo ya había traducido otro manual de Vedanta que se llama Vedanta Sara,
que salió hace más tiempo, es es el principal manual que hay introductorio de Vedanta. Pero para mucha gente era demasiado complicado. Aunque fuera un manual introductorio, era demasiado complicado. Entonces, por eso pensé que era buena idea publicar este, que es lo más fácil que hay, para luego ya seguir estudiando Vedanta Saga y el resto de los libros del Vedanta. Profesor, encantado de tenerlo aquí en esta muy grata conversación. Y le quería decir en primer lugar que, bueno, percibí que su libro nos enseña que el sufrimiento humano nace de la propia ignorancia de nuestra naturaleza. Eso es fundamental, eso es algo que yo le diría que es un poco duro, ¿no? Nos confronta esa verdad. Ahora, eh, ¿qué significa, profesor, conocer realmente lo que es la realidad? Sí, claro, ahí hay dos elementos, conocer y realidad. Entonces, cada tradición filosófica, espiritual, tiene una idea de la realidad. Lo que dice el Vedanta es que lo verdaderamente real es solo una cosa, que es lo que se llama el Brahman, quiere decir lo absoluto. Es decir, el puro ser, la pura realidad. Claro, podemos decir, ¿qué es eso tan abstracto? El ser, la realidad. Pues bueno, cualquier cosa, este bolígrafo, tenemos este bolígrafo es real, relativamente real, pero es real. Una hoja de papel es real. Cualquier cosa que percibamos, nosotros mismos somos reales o existimos. Pues el factor común a todo es la realidad o la existencia. Pues esa realidad, esa existencia es lo único que existe. No hay nada aparte de lo real. Si no, decidme, podemos decir la inexistencia. Pues la inexistencia, si hay inexistencia, la inexistencia es real también. Es decir, es aquel factor común que encontramos en todas las cosas. Eso es el Brahman, eso es la realidad absoluta. Todo lo demás son realidades relativas. El bolígrafo es real, pero es relativamente real. Nació en un momento, desaparecerá en otro, es solo una pequeña parte del mundo. Todo es relativo, todo es pasajero, todo es insustancial, excepto la realidad, el puro ser, la realidad a secas. Bien, eso sería la realidad. Entonces, conocer la realidad. Uno puede creer esto o estar convencido de esto intelectualmente. Puede decir, bueno, pues sí, me convence, es una teoría interesante. Ese conocimiento no sirve para transformar la vida. Sí que es verdad que al principio es necesaria tener una convicción intelectual, que a uno le convenza lo que dice el Vedanta, porque si a uno no le convence, apaga y vámonos. No, pues no le interesa y lo deja. Pero si uno le convence intelectualmente, ese conocimiento meramente intelectual tiene que convertirse en conocimiento vivo, existencial, vital. O sea, no solo pensar que esto es así, sino ver directamente que esto es así. Y ese conocimiento directo se consigue mediante la práctica del Vedanta. O sea, el Vedanta tiene una parte teórica que dice cómo es la realidad, etcétera, y luego una parte práctica que es la que conduce al conocimiento de la realidad, que es el título del libro. El Tattva Bodha es el conocimiento de la realidad. Profesor, una de las intuiciones más profundas de esa tradición es que el ser humano, aun cuando alcanza metas, placeres, reconocimiento, sigue sintiendo una falta, una cierta insuficiencia, un vacío importante. Y esa es una idea enormemente actual, la del vacío. Porque el Tattva Bodha considera que el problema fundamental del ser humano es esa sensación de limitación, de incompletud. ¿Y por qué cree usted que esa idea sigue siendo tan vigente en el día de hoy? Bueno, esa idea es eterna. Bueno, la idea no es eterna. En la historia de la humanidad solo se empezó a hacer filosofía y a reflexionar sobre esos temas a partir de cierto momento. Pero lo que es eterno es el problema del sufrimiento o el problema de la condición humana, se podría decir.
En la filosofía occidental moderna hay una corriente muy importante que es la filosofía existencial. Entonces, esta filosofía lo que nos dice desde Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Sartre, lo que nos dice es que el ser humano, cuando se vuelve consciente de su finitud, o sea, su limitación, que hemos nacido y vamos a morir. Deseamos cosas y conseguimos unas sí y otras no. Siempre el placer va seguido de dolor o es limitado. Es el problema de la finitud. Esa finitud produce angustia. Eso cada uno decía una cosa. Sartre hablaba de la náusea. Heidegger hablaba de la angustia. Bueno, produce angustia, que no es miedo. Miedo es cuando se tiene miedo a algo que nos concreto. Pero angustia es más profundo. Es la angustia ante la experiencia de la finitud. Uno puede sentir eso o no. La mayor parte de la gente no lo siente muy a menudo porque se evade de la angustia. Utilizamos trucos para evadirnos de esa angustia, de la finitud. Nos divertimos. Divertirse significa distraerse, mirar en otra dirección. Pues hacemos cosas para entretenernos. Decía Baudelaire, hay que emborracharse de alguna manera de vino, de drogas o de virtud, pero hay que emborracharse para olvidar la realidad. Cuando uno percibe esta finitud, entonces surge esa angustia y esa aspiración a algo que vaya más allá de lo limitado. Las cosas limitadas no satisfacen plenamente. Surge en la persona esa aspiración a lo infinito, a la totalidad. Entonces es cuando uno entra en un camino espiritual, sea el que sea, puede ser el del Vedanta o cualquier camino espiritual, que lo que sucede en todos esos caminos es que se parte de esa situación limitada y se aspira a llegar a una situación incondicionada, infinita, absoluta, de plenitud total. Es lo que se llama en el nirvana o en el budismo, la liberación, en el hinduismo, la salvación, tiene múltiples nombres. Interesante. Profesor, otra cosa que percibí en su libro es como una especie de discusión entre lo que realmente somos. Y no necesariamente es el cuerpo ni la mente. Si partimos de ahí, profesor, ¿qué somos realmente? Claro, eso es la clave de todo el Vedanta. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta fundamental. La encontramos en diferentes tradiciones filosóficas, en Sócrates. ¿Quién soy yo? Koham, en sánscrito. ¿Quién soy yo? Y entonces, por ejemplo, en la filosofía india hay muchas escuelas, cada una dice una cosa diferente. Lo que dice el Vedanta es que, bueno, cuando se reflexiona sobre el Vedanta, no es una mera reflexión intelectual, sino que como es un tipo de pensamiento que es muy distinto de la forma habitual de pensar, esa forma de pensar se convierte en meditación. Entonces, lo que voy a decir ahora en realidad es una meditación. No es un pensamiento especulativo, no es que uno se pone a razonar y argumentar, sino uno va orientando la mente de una manera diferente a la habitual. Y puede pasar que al hacer esto uno perciba la cosa. Esa percepción es percepción directa. Vamos a ver. Vamos a reflexionar juntos. ¿Quién soy yo? Yo soy el sujeto, el que percibo las cosas. Yo soy el sujeto que percibo cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el libro. Yo soy el sujeto que percibo este objeto que es el libro. Bien, el libro, la pantalla, diferentes cosas percibo, pero yo soy el sujeto que también percibo este cuerpo. Yo soy el sujeto que percibe este objeto que es el cuerpo. Entonces quiere decir que yo, como sujeto, no soy el cuerpo es un objeto que yo percibo. Luego observo las sensaciones corporales, también las percibo, o sea que yo no soy esas sensaciones. Y aquí hay unas palabras que estoy oyendo, yo percibo esas palabras, hay unos pensamientos, yo percibo esos pensamientos.
Es decir, hay un conjunto de fenómenos que aparecen, físicos y mentales, y yo soy el sujeto que percibe todos esos objetos. Es decir, yo soy la conciencia que percibe todo eso. Yo no soy, por tanto, el cuerpo, porque el cuerpo es un objeto percibido por mí, ni la mente, que es otro objeto percibido por mí. Entonces, eso es la idea fundamental. Yo no soy el cuerpo ni la mente, soy el sujeto, el puro testigo que percibe estas cosas. Pero claro, luego este es un primer paso. Eso se llama la actitud de testigo. Es una forma de meditación que es suficiente para llevar a la liberación. Si uno medita así, y realmente es como dar un paso atrás. Normalmente nos identificamos con el cuerpo y la mente. Meditando de esta manera damos un paso atrás y observamos desde fuera el cuerpo y la mente. Por ejemplo, si yo me pongo en esa actitud ahora mismo esta persona está hablando, este individuo, este organismo psicofísico está hablando, está pensando, está moviéndose, y yo estoy percibiendo a este individuo que está haciendo todo esto. Pero yo no estoy haciendo nada. Yo estoy percibiendo lo que pasa en este campo de experiencia, incluido este individuo que es parte de ese campo de experiencia. Eso es la actitud de testigo. Pero se puede dar un paso más todavía. El primer paso es, yo soy el puro sujeto que percibe el mundo objetivo. Pero claro, para que haya relación entre el sujeto y el mundo de los objetos, tiene que haber un nexo. No pueden ser dos cosas separadas. Entre sujeto puro y objeto puro no habría ningún contacto posible. Entonces, en realidad, quien percibe todas estas cosas no es un punto, como un polo subjetivo que hay en el campo de conciencia, es la conciencia entera. Todo esto que aparece en el seno de una conciencia. Lo único entonces, el yo que percibe las cosas no es un punto dentro de la conciencia, sino es la conciencia entera. O sea que yo soy esa conciencia entera. No es que yo sea una persona que tiene una conciencia. Al contrario, yo soy La conciencia. esta conciencia en la que aparece esta persona junto con otras muchas cosas. Y esta conciencia que soy yo, ahora aparecen ciertas cosas en ella, pero cuando esta conciencia pasa al estado de sueño, se va a dormir, hay unos sueños, pasan otras cosas, igual estoy en Marte o en cualquier sitio, en una selva, aparecen elefantes. La conciencia es la misma, pero los contenidos varían. Y en el estado de sueño profundo es como que apagamos la tele y la conciencia se queda, no hay nada delante de la conciencia, queda solo la conciencia, sin objeto. ¿Veis? Esta conciencia es lo único que yo sé que hay, es lo que yo soy, no hay nada aparte de esto, porque claro, no podemos conocer nada que esté fuera de la conciencia. Cualquier cosa que percibamos está en esa conciencia. Claro, esa conciencia ya no es mi conciencia individual, porque esa conciencia me desborda a mí, abarca todo lo que aparece. Bueno, eso es como la meditación. Por lo tanto, la expresión tradicional dice que yo soy la realidad, primero, soy esta conciencia que lo abarca todo, por tanto, soy la realidad absoluta. Es decir, soy Sat, lo real, Chit, la conciencia, Ananda, felicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que esta conciencia realidad absoluta no le falta nada, es perfecta. Todo lo que existe en el mundo está incluido en esta conciencia, y no solo eso, sino que esta conciencia abarca todos los mundos y los desborda infinitamente. ¿De acuerdo? Bueno, mi maestra Amma decía que cuando uno percibe esto correctamente, uno siente que yo soy el océano infinito de beatitud y que todo este universo es como unas burbujitas en ese océano. Bueno, como veis, esto que estoy diciendo no es una especulación que va más allá de lo que percibimos, sino es un análisis o una reflexión diferente sobre las cosas que percibimos continuamente. A Swami Shivananda le preguntaron: Swamiji, ¿tú has visto a Dios? Y él contestó: yo solo veo a Dios. Porque claro, solo percibimos la conciencia. Esto es lo que diría el Vedanta. El tema de la
permanece en la impermanencia. Vivimos en una época marcada por la aceleración, el cambio constante, incertidumbre, fragilidad de casi todo lo que vemos, ¿no? La propia vida es muy, muy frágil. Por eso resulta especialmente sugerente el Taba Bodha, que insiste en distinguir entre lo permanente y lo que es impermanente. ¿Cómo puede ayudarnos a nosotros como seres humanos, como seres conscientes, esa distinción entre lo que cambia y lo que permanece para vivir con más serenidad y con más lucidez y quizás con más esperanza? Claro, la propuesta es que un elemento central dentro del Vedanta es lo que se llama viveka, el discernimiento, que es distinguir lo que has dicho entre lo real y lo irreal, es decir, entre lo que es eterno, inmutable, y lo que es pasajero, transitorio. Todos los contenidos de la conciencia son pasajeros, pero la propia conciencia está ahí siempre, en todo momento. Es lo único que es inmutable. Claro, si uno es consciente de eso que es inmutable, eso da una seguridad, una tranquilidad, una ecuanimidad, porque es como que pase lo que pase en los contenidos de conciencia, eso no es totalmente real, es una realidad. Por eso a veces en el Vedanta se habla de Maya, la ilusión. Eh, es una palabra que confunde un poco. No es que el mundo sea irreal, es que el mundo es pasajero. Es como el mar y las olas. Pues hay olas en el mar, vemos que vienen unas olas, y una espuma, hay unas gotitas que saltan, etcétera, pero todo eso viene y va continuamente. Pero lo que no cambia es el mar. El mar es lo que es. Esa conciencia de algo inmutable y más aún, la conciencia de que mi verdadera realidad es absoluta, inmutable, eterna, claro, da una paz interior completa. Igual otras tradiciones lo hacen de otra manera, el budismo lo hace de otra manera, por ejemplo, pero en el caso del Vedanta es esa conciencia de lo absoluto y de lo eterno impregna la vida cotidiana de, esa, de ese carácter de eternidad, de paz. En la Bhagavad Gita se dice, Samatvam Yoga Uchyate. El yoga es la ecuanimidad. Normalmente, si estamos muy aferrados a las cosas pasajeras y relativas, nuestro ánimo sube y baja, sube y baja. Si nos va bien, nos ponemos contentos, si nos va mal, nos entristecemos. La mente está perturbada. En cambio, si la mente está enfocada en eso que es inmutable, la mente está ecuánime siempre. Esa paz interior. Claro, y esa paz interior da libertad también. Porque si a uno no le afectan, no le perturban las cosas que pasan a su alrededor, por una parte, puede actuar libremente. O sea, si alguien le dice, si no haces esto, te amenazo y te voy a atacar. O sea, a uno no le perturba eso. Entonces, si piensa que no debe actuar así, no actúa, aunque luego pues incluso le golpeen o incluso le maten. O sea, hemos conocido personas que están muy avanzadas en este camino o en otros, que tienen esa fortaleza interior, esa paz interior, y eso les hace personas libres. Por eso se llama el estado final que se aspira en el Vedanta es la liberación. Es el estado de plena libertad. Ser libre de las ataduras y ser libre para hacer lo que a uno le parezca mejor. ¿Y qué es lo que a uno le parece mejor cuando tiene esta conciencia de la unidad? Uno ya no necesita nada. Se describe ese estado diciendo, es aquello conseguido lo cual ya no queda nada por conseguir. Es el conocimiento alcanzado el cual ya no queda nada por conocer. O sea, uno no necesita nada, porque es consciente de su propia plenitud infinita. Entonces lo que surge espontáneamente es amor y compasión. Es la conciencia de mi unidad con toda la realidad hace que cuando yo vea a otras personas, otros seres, sienta hacia ellos esta actitud de benevolencia, de desear el bien de los demás, de desear que no sufran. Eso sería el amor y la compasión.
Y bueno, cuanto más consciente es uno de esa unidad, más espontáneamente surge esta actitud compasiva, altruista, generosa, y más se dedica uno a servir a los demás. Claro, esto es, Amma, mi maestra, dice que en el mundo hay dos formas de pobreza. Una es la pobreza material y otra es la pobreza interior, que es la falta de compasión. Y dice, esta segunda es la más importante, porque si se solucionara, también se solucionaría automáticamente la primera, porque seríamos compasivos, generosos, y si hay alguien tenga necesidades materiales, le ayudaríamos, se solucionaría. Bueno, pues este elemento del que se habla menos en la tradición del Vedanta es una parte muy importante de la descripción de cómo es la persona que avanza o que se ha instalado en ese estado o que está ya avanzado en esa conciencia de la unidad. Interesante. Profesor, dentro del marco de lo que usted nos acaba de decir, yo me he preguntado ahora, ¿por qué experimentamos la dualidad? ¿Por qué pasa eso? Claro, aquí hay una explicación tradicional, es que, bueno, tenemos la ignorancia que consiste precisamente en, eh, en no ser conscientes de nuestra verdadera realidad, creer que somos un individuo separado y, y ese es el origen de todos los problemas. ¿Y eso de dónde viene? Claro, en la India se cree en la reencarnación. Entonces quiere decir, esta ignorancia que tenemos en esta vida viene de nuestra ignorancia anterior. Y así, y esa de nuestra ignorancia en la vida anterior. Y así sin comienzo. Se dice que la ignorancia es anadi, que no tiene comienzo. Entonces, eso es la explicación tradicional. Sí, un intento de explicación. Y en eso están de acuerdo todas las tradiciones de la India, porque todas creen en la reencarnación, todas creen que esta ignorancia no tiene comienzo. Si nos ponemos más modernos, más científicos o más filosóficos al margen de la tradición, yo creo que el ser humano, la forma que tiene el ser humano de conocer es adecuada para la supervivencia y para la lucha por la vida. Nosotros tenemos los sentidos que nos hacen percibir las cosas de una manera determinada. Y luego la mente que une las informaciones que nos dan los sentidos y el intelecto que opera y razona y llega a conclusiones sobre todos esos datos. Pero los sentidos no nos dan la realidad tal como es. Nos dan aspectos de la realidad que son útiles para nuestra supervivencia, pero hay otros que no nos muestran. Por ejemplo, la vista. Vemos algo que está separado de nosotros. Y eso es muy necesario porque vemos nuestro entorno, percibimos nuestro entorno y podemos desenvolvernos en él. Pero hay cosas que no cambian y que están ahí siempre y no las percibimos porque no hace falta percibirlas. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Notamos que el cuerpo, que pesamos, pero no percibimos la fuerza de la gravedad, percibimos nuestro peso. Pero la gravedad es una cosa más abstracta, más que no se percibe porque es que no hace falta, porque en la Tierra que hemos evolucionado, la fuerza de la gravedad está siempre ahí. Entonces no necesitamos percibirla, pero está ahí. Luego, ondas electromagnéticas que hay por todas partes continuamente, no las percibimos porque tampoco hace falta. O sea, todo aquello que no hace falta percibir para la supervivencia, no tenemos sentidos que lo perciban, simplemente. Y entonces lo que no percibimos es esa interconexión de todas las cosas, de esa unidad de fondo que hay, no la percibimos porque está siempre ahí. Es como si en una pizarra escribimos cosas. Por ejemplo, yo aquí estoy tomando notas de cuando habláis, tomo notas de algunas preguntas y para luego responder. Entonces, aquí muchas veces pongo este ejemplo a los alumnos. ¿Qué es esto? Y entonces vemos ahí lo que pone y me dicen, a ver qué he puesto ahí. Pone pasajero, aquí, Viveca. Y digo, no, esto es un papel. Claro, es un papel, pero nos fijamos en los detallitos que nos resultan que es útil conocer en ese momento. Lo mismo pasa con los sentidos. Nos dan una información muy útil pragmáticamente para la supervivencia, pero no nos muestran la realidad tal como es. Entonces,
esta manera de percibir la realidad es dualista, pero la realidad no es dualista. Esto sería una explicación desde el punto de vista de lo que se llamaría la epistemología, la teoría del conocimiento evolucionista, teniendo en cuenta la evolución de las especies, etcétera. Y a mí, esta es la conclusión a la que yo he llegado. Aparte de la reencarnación, etcétera, pues una descripción más sencilla de por qué la manera habitual de percibir es dualista. A veces cuando uno escucha hablar de desapego, desapasionamiento, algunas personas podrían pensar que se trata de renunciar a la vida, una renuncia a la vida, de enfriarse efectivamente o volverse indiferente al mundo, a todo lo que sucede. Y eso es un reto en la vida actual porque todo el mundo pues está lleno de actividades y dice, bueno, ¿cómo persigo mi camino espiritual si tengo que renunciar a algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando el Vedanta habla de desapasionamiento, se refiere a una especie de indiferencia ante la vida o más bien una manera libre y lúcida de vivirla. Y eso lo complemento también con otra pregunta que está relacionada. También se valora mucho la información, el conocimiento acumulado, y en el libro se parece distinguir muy claramente entre el saber algo de manera conceptual y comprenderlo de una forma transformadora, que son dos cosas y usted lo estaba comentando hace un momento. ¿Cómo distingue el Vedanta entre un conocimiento simplemente intelectual y un conocimiento verdaderamente liberador o transformador? Bueno, son dos preguntas estupendas. Bueno, el Vedanta, como las tradiciones espirituales serias en general, no nos pide que abandonemos el deseo. El deseo es imprescindible para la vida. Si no tuviéramos deseos, no haríamos nada. Es lo que nos mueve, lo que nos hace hacer cosas, actuar. Deseo es una cosa. Pero otra cosa distinta es lo que podríamos llamar el apego en el sentido malo de la palabra. En el sentido bueno de la palabra, apego es un vínculo afectivo, que es una cosa que está bien. Pero en el sentido malo es lo que se llama en el hinduismo raga, en el budismo lo llaman trishna, avidez, se puede decir. Es un apego, un deseo compulsivo. Es cuando estamos enganchados a algo, eh, que dependemos de eso. Eh, Me acuerdo que una vez le preguntamos a Swami Brahmananda, un gran maestro de Vedanta del Himalaya, de Rishikesh. Le dijimos, Swamiji, ¿el sabio tiene deseos? Y nos dijo, sí, el sabio tiene deseos, pero son deseos suaves. Y si puede satisfacerlos, los satisface. Y si no puede satisfacerlos, se le pasan. Bueno, es una persona libre, que tiene deseos de todo tipo, puede tener ganas de comer, ganas de estar con amigos o de hacer lo que sea, pero no está esclavizado por los deseos. Entonces, lo malo no es el deseo, sino el deseo que esclaviza, el deseo compulsivo. Y eso es, la manera de superar ese deseo es precisamente, en el caso del Vedanta, llegar a comprender, a experimentar que yo soy lo absoluto, lo infinito, entonces, y que no necesito nada en realidad. Entonces, uno deja de tener deseos compulsivos. No, sigue teniendo deseos porque si no es que ni se movería. Por lo visto, a una rata, le pusieron un electrodo en el centro del placer por la cabeza y esa rata murió de hambre. Pues claro, ya no tenía, estaba satisfecha y entonces ya se quedó ahí tumbada y no volvió a moverse ni a comer ni nada, no necesitaba nada. Bueno, pues la vida y el deseo van unidos. Lo que no va unido es la vida y el apego. El apego precisamente nos hace vivir menos, vivir peor. Por eso en los textos El, hola.
Listo, continuamos como si nada hubiera sucedido. Yo después edito. Entonces, por eso en los textos era lo último que estaba comentando. Ah, sí. Por ejemplo, hay un antiguo mantra, dice Om Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritangamaya, Om Shanti. Bueno, pues Om Asato Ma, Asato Ma Gamaya. Llévanos de lo irreal a lo real. Lo irreal es la idea de dualidad y lo real es la conciencia de la unidad. Tamasoma Jyotirgamaya. Llévanos de la oscuridad a la luz, es decir, de la ignorancia al conocimiento. Mrityorma Amritangamaya. Llévanos de la muerte a la inmortalidad. La idea es que la forma que tenemos, en que estamos viviendo actualmente, no es vida. Esto no es vida. Es una birria comparado con lo que es la verdadera vida. En la vida, es lo que se llama la inmortalidad. Es la vida en la que uno es consciente de esa unidad con todas las cosas que hay. Que no soy un individuo separado del resto de las cosas, imperfecto, limitado, que necesito, que tengo carencias y siempre necesito cosas exteriores, que soy esclavo de aquello de múltiples adicciones que tengo, sino que la verdadera vida es la vida libre, la vida de la persona que es consciente de su naturaleza divina, de su naturaleza absoluta. Entonces eso es sobre la vida. Claro, entonces el conocimiento que lleva a eso, conocimiento vital. A uno le pueden decir, bueno, en el libro empieza, siempre casi todos los manuales de Vedanta empiezan con los requisitos para la práctica de Vedanta. Entonces, por ejemplo, lo primero de todo es, Viveka Vairagya, el primero es el discernimiento, es decir, distinguir entre lo pasajero y entre lo transitorio, lo pasajero, lo limitado y lo eterno, lo absoluto. Pero bueno, esa es la meta del Vedanta. Entonces, ¿cómo es que desde el primer momento te piden eso? Hombre, te piden un poquitín de eso. Una persona que sienta que su vida no es, que su vida y la vida ordinaria de todo el mundo en general le falta algo, que sea, como dijimos antes, consciente agudamente de la finitud, de la mortalidad, de la insuficiencia de esta forma de vivir y por tanto aspire a otra forma de vivir. Eso hay que sentirlo. Sería algo así como un conocimiento sentido. Eso es lo que transforma, no el conocimiento meramente intelectual. Es como una experiencia de la persona entera. Lo siente uno lo entiende intelectualmente, pero lo siente con la afectividad. Y la afectividad, los sentimientos, se sienten en el cuerpo. Uno lo siente con el cuerpo. Recuerdo un maestro zen, había un estudioso de budismo muy bueno, Ismael Quiles, chileno, un jesuita muy, muy bueno. Tiene un libro de filosofía budista, y él contaba una cosa, y es que estaba hablando con un maestro zen, y le dijo, sí, entiendo, es el satori, la experiencia esa, es como cuando uno de repente comprende que que la vida tiene sentido. Y el maestro zen dijo, no, porque eso es una cosa intelectual. Y el satori se siente en el estómago. Pues es una cosa así. Claro, él diría el jara o el punto, bueno, pues por esa zona, por el estómago. Es una cosa totalmente de la persona entera. El cuerpo, la afectividad, las, las energías y el intelecto, todo de golpe. Es como, sí, en alguna otra expresión de otro maestro zen, es el viento del despertar, se lleva todas las negatividades, toda la ignorancia, la idea de yo. Lo peor para el Vedanta es la idea limitada que tenemos de nosotros mismos. Como yo soy lo infinito, soy lo absoluto, yo soy Shiva, pero pienso que soy un ser limitado, que necesito cosas, que he nacido y que moriré. Aunque este individuo haya nacido, sea limitado y muera, yo no. No es que nazca ni muera, sino que estoy más allá del tiempo, del espacio, lo abarco todo. Todos estos universos existen en mí. Eso es pensamiento positivo, ¿eh? Desde luego, el Vedanta es el pensamiento positivo total.
porque cuando se dice, vamos a hacer pensamiento positivo, entonces uno empieza a pensar. Una persona que sea un poco cobarde, por ejemplo, dice, yo soy valiente, soy valiente. Entonces se imagina a sí mismo actuando valientemente, que viene alguien de ataque y actúa. Claro, ese es un pensamiento positivo muy limitado, porque quiere decir, puede venir alguien y atacarme, voy a necesitar contraatacar, y para eso necesito muchas necesidades. Pensamiento positivo que dice, solo existo yo soy lo absoluto, soy la conciencia infinita en la que el océano infinito de beatitud en el que todo este universo, todas estas cosas existen. Bueno, es un pensamiento máximamente positivo. Si la ignorancia es el origen del sufrimiento, ¿por qué existe esa ignorancia en primer lugar dentro de una realidad que es plena? Esto es una cuestión metafísica. Y se plantea mucho dentro de la Advaita Vedanta. Dentro de la Advaita Vedanta hay muchas escuelas diferentes, ¿eh? O sea, en el Vedanta hay media docena de escuelas principales. Una de ellas es el Advaita Vedanta. Y dentro del Advaita Vedanta hay un montón de escuelas y diferentes opiniones. Este es uno de los temas sobre el que hay desacuerdo. Pero básicamente hay, podríamos decir, varias respuestas. Hay como una respuesta más básica y otra más profunda y luego la respuesta definitiva. Entonces, la respuesta más profunda, vamos a ir directamente. Lo pedagógico es ir poco a poco, pero claro, tampoco tenemos todo. Eso es para un curso largo y con un maestro competente, que hay que tener en cuenta que yo no soy un maestro, vamos, yo soy un transmisor, pero estas cosas se entienden mejor, bueno, mucho mejor, correctamente, cuando se oyen de labios de una persona que esté instalada de manera continua en esa conciencia de lo absoluto. Entonces yo soy como una transmisión de segunda, tercera mano, que algo llegará, pero poco. Entonces, la respuesta fue, bueno, si solo existe Brahman, que es existencia, conciencia y felicidad absolutos e indivisible, en realidad toda esta multiplicidad no es real. Es como cuando vemos una pantalla de cine, estamos viendo muchas cosas, pero lo que hay ahí es una pantalla. Pues igual, si lo único absolutamente real, lo único verdaderamente real es lo absoluto indivisible, ¿de dónde ha surgido esta multiplicidad y esta ignorancia y todo este drama en el que nos encontramos? La respuesta más última, bueno, voy a dar dos respuestas. La respuesta inicial es que la causa de esto es Maya, es decir, la ilusión. Es un poder, una fuerza creativa que hay en el Brahman y que se despliega como este universo que no es verdaderamente real, que sería como una ilusión. Esa es una primera respuesta. Maya sería la causa de la ignorancia, de la dualidad, de todos los elementos que componen este universo aparente. O sea, esto que percibimos sería la apariencia y la realidad sería lo absoluto. Pero claro, el siguiente paso es, si lo absoluto es indivisible, perfecto, inmutable, intemporal, ¿cómo puede surgir en él la ignorancia? ¿Cómo puede surgir en él nada? Entonces, la doctrina más profunda, o la forma de explicación más profunda de esto se titula Ayativada o Ayatavada, que es la doctrina del no nacimiento. Quiere decir, esta multiplicidad no ha empezado a existir nunca. Esa es la respuesta final. La ignorancia se dice que no tiene comienzo, ¿no? Repito lo que he dicho antes de otra manera. Las dos respuestas. La ignorancia no tiene comienzo. Desde el punto de vista más superficial, eso quiere decir que esta ignorancia
la llevamos con nosotros desde un número indefinido de reencarnaciones y no podemos rastrear su comienzo. Otro significado de que la ignorancia no tiene comienzo es que la ignorancia no ha comenzado nunca. Es decir, no hay ignorancia. Entonces, en realidad, no hay que buscar la liberación ni el conocimiento, porque ya ahora solo existe Brahman, perfecto, indivisible, que es pura beatitud. Y ya está. Entonces, añaden los maestros, entiende esto y sé libre. Es que no hay que conseguir nada. Lo que queremos conseguir, la idea de que hay que conseguir algo, se basa en la ignorancia. Solo una persona ignorante empieza a practicar el Vedanta. Todos somos ignorantes, entonces está bien. Pero la liberación consiste en llegar a comprender, a instalarse en la conciencia de que no hay nada que conseguir, nunca ha habido nada que conseguir, porque ya ahora solo existe esa conciencia absoluta en la que no cabe la ignorancia. Hay otra escuela de Vedanta que se llama Shuddha Advaita, que es distinta, no es esta. Es otra escuela totalmente distinta de devotos de Vishnu, que insiste mucho en esto. Es que no puede haber ignorancia. ¿Cómo puede haber ignorancia en lo absoluto, que es perfecto, indivisible? Hay textos, algún texto muy bonito de Ñaneshwar. Ñaneshwar era un gran santo, creo que del siglo XIV, que tiene un libro que se llama Experiencia de la Inmortalidad. Está traducido al español. Y ahí empieza diciendo que no puede haber ignorancia. Imposible, ¿cómo va a haber ignorancia? Todo es Shiva, solo existe Shiva. ¿Cómo puede Shiva volverse ignorante? Bueno, esos son los dos niveles de respuesta. Hay un concepto que, bueno, cuando uno lo escucha, y lo hemos conversado aquí un poco en el día de hoy, que genera cierta inquietud, perturbación, sobre todo si no es cognoscible, ¿no? Que es, y sobre todo cuando se escucha por primera vez, que es el de la realidad última. Entonces, uno se pregunta cómo entender con rigor filosófico la afirmación de que el verdadero sí mismo es nuestra identidad real, sin caer en interpretaciones simplistas y superficiales. Y aprovecho el combo de dos preguntas en una, y la uno con la siguiente también. Existe, bueno, hoy en día uno lo ve en el mundo, mucho interés por la espiritualidad, por esa búsqueda que trata de entrar en contacto con experiencias intensas, estados especiales de conciencia para el buscador, vivencias emocionales fuertes, etc. El Vedanta, en cambio, parece ir por otra vía, ¿no? ¿Qué diferencia al Advaita Vedanta de otras formas de espiritualidad más centradas en la experiencia emocional o la búsqueda de estados extraordinarios, de experiencias intensas, etcétera? Sobre la perturbación que causa para muchas personas, sobre todo cuando entran en contacto por primera vez con el concepto de la realidad última, ¿no? Y esa afirmación de que esa realidad última de alguna manera es una afirmación del verdadero sí mismo, de nuestra identidad real. ¿Cómo manejamos eso desde el punto de vista del hombre del siglo XXI? Es normal que resulte perturbador o una locura o raro, porque es desde la tradición del Vedanta, la manera normal que tenemos todos de percibir la realidad es incorrecta. Entonces, es normal que suene raro. Lo que pasa es que algo haya eco en el fondo. Aunque uno no lo entienda, o no le parezca una cosa incomprensible o absurda o una exageración, o como dicen eso, si está claro que este mundo múltiple pues está aquí, yo soy una persona en este mundo. Claro, es una filosofía que dice algo totalmente contrario a lo que pensamos normalmente. Sin embargo, desde el punto de vista del Vedanta, en el fondo todos estamos aspirando a eso. Todos aspiramos a la felicidad plena. Y esa felicidad plena es incompatible con la idea de que yo soy un ser limitado, insustancial, etc. De alguna manera, uno tiene que vincularse con algo absoluto. Entonces, o bien yo soy lo absoluto, o bien en otras tradiciones hay una realidad absoluta que es Dios, o el Nirvana, o el Tao, etc. Y uno llega a vincularse con ello profundamente.
Eso es necesario. Pero bueno, aunque perturbe y suene raro, pues se puede presentar de todas formas esta enseñanza de una manera no radical, o sea, no gradual, poco a poco. Eso es lo que los budistas llaman los medios hábiles. No empezar diciendo, pues, esto que he dicho ahora, Ayatibal, el universo nunca ha empezado a existir. Y punto. Esa es la verdad más profunda. Pero no se puede empezar por ahí. Entonces hay que empezar poco a poco. Entonces, en el caso del Vedanta, se puede empezar con los elementos más básicos e ir poco a poco profundizando. Y lo que el punto de partida es siempre que la persona se dé cuenta de que los apegos, punto de partida es que los apegos no nos producen sufrimiento. Hacen el que tengamos apegos o deseos compulsivos, hacen que suframos nosotros y que hagamos sufrir a los demás. Entonces, ¿de dónde procede el apego? Entonces, esa es una reflexión gradual. También las prácticas son graduales. En el Vedanta, la práctica del conocimiento consiste en oír estas enseñanzas, reflexionar sobre ellas y meditar. Pero hay prácticas previas que se llaman karma y upasana. Unas prácticas básicas, la práctica fundamental es karma yoga. Karma es el servicio desinteresado, el hacer acciones que van purificando interiormente, el cultivar virtudes morales. Todo eso hace que uno vaya avanzando en este cultivo del desapego. Entonces luego ya vienen otras prácticas que se llaman upasana, que son para concentrar la mente y tranquilizarla. Luego ya viene por fin la práctica de jnana, el conocimiento. O sea que es lo que el puro Vedanta es el punto final de un camino mucho más gradual. Y entonces esto se enseña. Hay maestros que son muy pedagógicos y van poco a poco, y otros que son radicales y van directamente a lo último. Entonces, cada uno es más adecuado para una clase de persona. Los maestros más pedagógicos son más adecuados para la mayor parte de las personas. Sí, Luis. Y luego, lo que decías, muy interesante. Bueno, yo creo que las tradiciones espirituales con pedigrí, o sea, que tienen ya siglos de existencia y en las que hay personas que han llegado a la perfección espiritual, la liberación, la santidad, nirvana, ese estado último, insisten en que los estados extraordinarios de conciencia son secundarios por completo. Son experiencias o procesos que aparecen en el camino, pero que hay que ir más allá de ellos y que no hay que apegarse a ellos. Son obstáculos. Por ejemplo, en Santa Teresa, las moradas, en la sexta morada, en el castillo interior, sexta morada, hay éxtasis, pero en la séptima morada ya no hay éxtasis. Ya está un estado de conciencia continua de la presencia de Dios sin necesidad de que haya éxtasis. El éxtasis se produce cuando todavía hay impurezas. Cuando ya se ha purificado uno totalmente, ya no hay éxtasis. En el Vedanta se habla del samadhi, que es como también una conciencia especial de la unidad. Hay diferentes niveles, pero el nivel supremo se llama Sahaja Samadhi, que es el estado, el samadhi espontáneo. Es que uno está en éxtasis continuamente. Entonces no se le nota nada. Es una persona normal que ve el mundo, percibe a la gente, se relaciona con la gente, pero está siempre, en todo momento, consciente de que todo es la conciencia única, la conciencia absoluta. Entonces, yo creo que en todas las tradiciones que yo conozco serias, se insiste en que las experiencias no son de ninguna manera lo más importante. Lo que importa es la transformación interior, que a veces va asociada con experiencias especiales y a veces no. Y los maestros muchas veces insisten en, por ejemplo, mi primer maestro, Swami Krishnananda, había uno de sus discípulos que decía: yo me siento a meditar, cierro los ojos y entro en samadhi, en trance automáticamente. Le dijo: pues a partir de ahora medita con los ojos abiertos. Porque eso son distracciones. Eso no. Si uno quiere, le dicen: tienes que meditar, imagínate una luz en el entrecejo, tal. Y de repente uno empieza a experimentar cosas. Pues no, hay que
seguir enfocado en esa luz. Las experiencias, por lo general, son distracciones o tentaciones que aparecen en el camino. Se dice que el demonio, la especialidad del demonio es disfrazarse de experiencia espiritual. Porque ve, este va a progresar, va a llegar a un estado de sabiduría, esto es muy peligroso, así que le voy a mandar una experiencia que va a alucinar, le va a parecer una cosa estupenda. Entonces ya esa persona se para, se queda a medio camino. Bueno, esto diría yo sobre las experiencias. Qué buen ejemplo. Profesor, ya para terminar, en el fondo una de las tesis más provocadoras de la obra es que la felicidad duradera no depende de los objetos, circunstancias, logros, sino del reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. ¿Cómo dialoga esta enseñanza con la cultura contemporánea tan marcada por el consumo, por la ansiedad, la búsqueda del éxito? Y ya también, si usted tuviera que escoger una frase para que los lectores se quedaran con esa frase que resumiera de alguna manera el libro y tuviera que resumirla para que genere un despertar o un inicio de despertar en los lectores, ¿cuál sería? Bien. Pues, claro, buscamos la felicidad, la buscamos en objetos exteriores, pero esos objetos son pasajeros, insustanciales, son finitos, entonces nos dan un placer momentáneo, pero luego cuando se pasa esa sensación de placer buscamos otro y así, y estamos como un hámster dando vueltas en una rueda, corriendo y sin llegar a ningún sitio. Pues la única manera es, ese hámster se tiene que salir de la rueda, dejar de correr detrás de las cosas. Esto es muy contrario al consumismo y a la búsqueda de acumulación de toda clase de cosas, de experiencias, de viajes. Todo eso es bueno, pero cuando no se convierte en una obsesión. Entonces, sería algo así como, sí, como pararse, frenar y mirar hacia el interior y descubrir ahí eso que está siempre ahí. Que además todos lo hemos experimentado. Eso no es ninguna cosa mística. Todos hemos experimentado momentos en los que hemos sido conscientes de eso. Por ejemplo, estando en la naturaleza, en un paisaje bonito, o estando con alguna persona en un momento de relación interpersonal profunda. Todos lo hemos sentido. Esa paz interior, esa felicidad. Es una felicidad que no depende de objetos, que es como que surge así de nuestro interior. Eso está siempre en nuestro interior. Pues esta sería la idea o la frase que yo diría. Eso que buscas está dentro de ti, pero entonces tienes que pararte y volverte hacia el interior y descubrir ese tesoro infinito que tienes dentro. Claro, toda la práctica del yoga y el Vedanta, consiste en aquietar la mente y entonces descubres eso que está ahí. Es como la mente está agitada, es como agua agitada. El agua se aquieta y entonces se vuelve transparente y ahí podemos ver eso que está ahí siempre, que no hay que conseguirlo. Eso es la clave del Vedanta. No es una cosa que haya que conseguir, sino que ya está ahí, solo hay que descubrirla, hay que llegar a ser consciente, de tu verdadera naturaleza y ser libre. Eso. Qué bueno. Profesor, muy agradecido por el tiempo que nos dedicó en el día de hoy, muy aclaratorio, y bueno, invitamos a todos los lectores a adquirir su libro en las distintas plataformas de venta de libros. Agradecidísimo por este tiempo que nos dedicó. Sí, Eduardo, ¿me permites algo? Solamente quiero del profesor un sí o un no. Seguro. Ya. Profesor, eso que usted acaba de decirnos es realmente la liberación, ¿sí o no? Sí, pero es que tendría que matizar un poquitín. Muchas gracias. Eso se puede percibir, podemos percibir. La liberación es cuando esa percepción se vuelve continua y espontánea e irreversible. Eso sería la liberación. Pero bueno, de camino hacia ahí vamos poco a poco sintiéndolo cada vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a vosotros. Bueno, las preguntas me han parecido estupendas y muchísimas gracias por este rato. Agradecido por su tiempo. Bueno, cuando esté listo el programa editado, yo se lo hago llegar para que usted lo tenga y disponga de él.
Pues muchas gracias, ¿eh? Ha estado muy bien, se ve que lo habéis preparado muy bien y que, vamos, que no sois unos aficionados. Esa es la idea, calidad temas... sobre todo. Calidad con gente de calidad como usted. Así es. Bueno, Fascinado muchas gracias. con esta conversación. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos. Dios. Hemos conversado hoy con el profesor Javier Ruiz Calderón sobre el Tapta Bodha, una obra breve pero decisiva de la tradición vedántica que nos invita no tanto a buscar fuera una plenitud imposible, sino a revisar quiénes somos realmente. Frente a una cultura volcada hacia la inmediatez, la acumulación y la dispersión, este texto nos recuerda algo esencial. Quizás el problema no sea solo lo que nos falta, sino la ignorancia sobre nuestra verdadera naturaleza. Y tal vez la sabiduría comience justamente ahí, en aprender a distinguir entre lo cambiante y lo permanente, entre la apariencia y la realidad, entre el yo que creemos ser y el sí mismo que, según Vedanta, nunca hemos dejado de ser.